Hola amigos, muy buenas noches para todos. Le habla Handa Silva del canal Electrónica Handa Silva. Suscríbete al canal, dale like y compártelo en alguna de tus redes sociales. Por este canal voy a dejar un video bastante productivo con referente al tema de lo que viene siendo la continuidad o cuál es el dispositivo electrónico que debe marcar continuidad y cuál no en una tarjeta electrónica de fuente conmutada, ¿verdad? O en sí en cualquier tarjeta electrónica. Bien, para eso he traído dos fuentes de alimentación, una de un monitor, ¿verdad? Y otra de un televisor. Este es de un monitor de computadora. Pero para entender esto, ¿verdad? No hay que confundir dos términos. Primero que nada, debemos entender una cosa, que continuidad no es lo mismo que conductividad. ¿Ya? ¿Y por qué digo esto? Esta es continuidad y conductividad. Bien, el término continuidad básicamente se utiliza mucho en el multímetro cuando básicamente desde un punto a otro, ¿verdad? El multímetro suena, pita, en escala de diodo o en escala de... Acá está, ahí está, te das cuenta, ahí está. Esta es la escala de diodo y arriba está una escala donde dice como una especie de buzzer, ¿verdad? Bien, eso es continuidad. Ahí lo tenemos. Es decir, que si yo prendo el multímetro, en el momento de yo chocar sus puntas, el valor de continuidad es prácticamente un valor bajísimo en resistencia. Te marca un valor resistivo a veces de 4, de 5, de 6 por las mismas puntas del multímetro, pero su valor es prácticamente 000, ¿verdad? O puede marcarte 001 o 002 o 003 o 004 o incluso depende del multímetro hasta 005, 006. Esto es continuidad, ¿ya? Prácticamente una resistencia nula, por decirlo así. Él es el claro ejemplo de que si yo en este disipador tengo acá un punto y tengo acá otro punto, con esto me puedo dar cuenta que si yo me paro desde acá a acá, hay continuidad. Porque no se pierde. Es la misma conexión. ¿Se dan cuenta? Bien, la conductividad es otra cosa básicamente. Son términos parecidos. ¿Por qué? Porque cuando te vayan a decir, no, es que el diodo sí conduce, ¿verdad? Están confundiendo el conducir con continuidad, ¿verdad? ¿Y por qué te digo esto? Bueno, porque cuando vayamos a hacer ahorita las mediciones en la tarjeta electrónica, ¿verdad? No hay que confundir precisamente la continuidad con conductividad. ¿Por qué? Vamos a poner el claro ejemplo de un diodo. Un diodo rectificador común, ¿verdad? En su estado natural, es decir, en su estado correcto. Uy, este marcador se... Vamos a ver si se... Parece que se... Bien, en su estado natural, en su estado correcto, ¿verdad? Él lleva su positivo y lleva su negativo. En electrónica se conoce como ánodo y en el positivo y el negativo como cátodo. Un diodo, cuando tú lo mides en una tarjeta electrónica, por ejemplo,
Me paro de cátodo con el negativo del multímetro y el ánodo. Él marca una lectura. En este caso está marcando una lectura menor, ¿verdad? Generalmente marca un poco mayor. Y al invertir la polaridad, me marca una lectura también, pero se está cargando prácticamente un capacitor que puede ser que esté cercano, ¿ya? Bien, vamos a hacer la prueba con este diodo de acá. Ahí está, me marca 500 y tanto, observa. Muy bien, observa. Y al invertir la polaridad, ya no marca. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahorita? Fíjate lo siguiente, yo polarizo el diodo directamente y esto se llama conductividad. ¿Por qué? Porque estás polarizando un diodo, está conduciendo básicamente, ¿ya? Estás polarizando el diodo con el multímetro digital de ánodo, con el multímetro de ánodo a cátodo y marca una lectura de 537. Está conduciendo el diodo, en cierto punto está conduciendo. Cuando tú inviertes la polaridad, ¿verdad? Al revés, ya no hay conducción. Cuando tú haces esto, ya no hay conducción. Y el valor debería ser 1, ¿verdad? Entonces, un diodo no debe marcar continuidad. Si el diodo marca continuidad, valor de 000, valor de 001, valor de 002, 3, 4, 5, 00, el diodo está en cortocircuito aunque sea en una sola dirección. Pero ojo acá, cuando tú sospeches de que un diodo esté en cortocircuito, pues básicamente para tú terminar básicamente de demostrar de que no está en cortocircuito, tú aíslas una patilla del circuito electrónico. Tú sacas una patilla del circuito electrónico y lo pruebas. Si el diodo te marca alguna de estas lecturas en tu multímetro digital, déjame decirte que tienes un diodo en cortocircuito. No debe marcar continuidad. El diodo debe marcar una lectura de 537, 300 y tanto, dependiendo del tipo de diodo. ¿Ya? Entonces, esa es la explicación de continuidad con conductividad. ¿Ya? Porque muchos dicen, no, es que el diodo sí conduce. Porque subí un video parecido a este en mi canal de multiservicio electrónica y la gente, algunos decían, no, es que el diodo sí da continuidad. Y no, amigos, el diodo no da continuidad porque estás confundiendo continuidad con conductividad. ¿Ya? Son dos cosas diferentes. Muy bien. Vamos a hacer ahora la comprobación. Me voy a la tarjeta. Vamos primero con los diodos. El diodo no puede marcar continuidad. Puede marcar una lectura de 500, de 400, ¿verdad? Y si te marca un valor en ambas direcciones, puede ser porque haya capacitores cercanos o alguna bobina, ¿verdad? Que esté en paralelo. Bien, el diodo no puede marcar continuidad. Ni el diodo normal, ni el diodo ni el diodo Zener. Aquí tenemos un Zener, ¿verdad? Y aquí me marca una lectura porque también tenemos capacitores cercanos y al invertir la polaridad, ¿ves? Pero nunca me marca los valores que te di de 001, 003, 004. Ni el diodo rectificador ni el diodo Zener pueden marcar continuidad. Si marcan continuidad, el diodo está en cortocircuito. ¿Qué otro componente no puede marcar continuidad? No puede marcar continuidad tampoco el capacitor o los capacitores electrolíticos, ni el principal ni los de salida. Me paro del negativo al positivo y como te puedes dar cuenta no hay lectura en continuidad. Volteo, marca una lectura, ¿verdad? Eso es completamente normal, pero nunca queda pitando. Si queda pitando un capacitor electrolítico principal, puedes estar principalmente en sospecha de un cortocircuito, no necesariamente del propio capacitor, sino de un componente semiconductor, ¿verdad? Ahora bien, los propios capacitores electrolíticos de salida tampoco pueden marcar continuidad. Observa. Mira, no pueden marcar continuidad. Si los capacitores electrolíticos quedan pitando, es porque posiblemente hay un cortocircuito, muchas veces en el propio capacitor o en un semiconductor. Principalmente eso, ¿verdad? Esto es importante aclararlo.
¿Qué otro componente no puede marcar continuidad? Básicamente, los capacitores secos. Los capacitores secos tampoco te pueden marcar continuidad. Te deben marcar en su normalidad. Ellos marcan principalmente 1, ¿verdad? O marcan a veces y se cae, ¿verdad? Porque muchas veces está en el circuito electrónico. Esto es muy importante entenderlo y a tomarlo en cuenta si te quieres dedicar a la reparación. Bien. Entonces no puede marcar continuidad ni los capacitores secos ni los capacitores electrolíticos, ¿verdad? Ni este tipo de capacitores, todos tienen que marcar básicamente, los secos generalmente marcan 1. ¿Qué otro dispositivo no puede marcar continuidad? ¿Cuál es otro? El varistor. En esta fuente parece que no tenemos varistor, o al menos no lo veo, ¿verdad? Aquí tengo el fusible, tengo resistencia termistor, ¿verdad? El varistor no puede marcar continuidad. Vamos a ver si tengo algún varistor por este lado. Aquí lo tengo. Mira, aquí tengo un varistor. El varistor tampoco puede marcar continuidad. Generalmente él marca 1 o marca una lectura y luego se cae, ¿verdad? Ahí está. Ahora, ¿qué otro componente así básicamente que no pueden marcar continuidad? Bueno, básicamente son esos. ¿Quiénes marcan continuidad? El fusible. El fusible marca continuidad, ¿verdad? Ahí está perfectamente la lectura que yo les dije. Las bobinas marcan continuidad. ¿Por qué? Por lo menos la bobina del filtro MC marcan continuidad. Aquí tengo una y aquí tengo la otra. ¿Se dan cuenta? Perfecto. ¿Qué otro componente marca continuidad? Las bobinas individuales tipo Ferre SQE. Vamos a ver si tengo una por acá. Aquí está. Aquí tengo una. Fíjate que se parece a un diodo, no es un diodo. Ahí está. Muy bien. Aquí tengo otro. ¿Se dan cuenta? Perfecto. ¿Cuáles marcan continuidad? También los jumper, obviamente. ¿Ves? ¿Cuál más debe marcar continuidad? El termistor. Aquí tengo un termistor. Y mira, marca una lectura tipo continuidad, aunque realmente es un valor resistivo un poco más bajo. Observa. Mira. Mira la lectura que me marca, 0014. Realmente es un valor resistivo tipo continuidad, pero la resistencia me está marcando más alta a 004. ¿Te das cuenta? Porque realmente no es una continuidad como tal, pero está pitando porque es tipo continuidad, pero realmente es un valor resistivo de 13 ohms. ¿Se dan cuenta? Bien, ¿qué otro componente no puede marcar continuidad? Obviamente el puente rectificador no puede marcar continuidad, porque dentro de él hay 4 diodos. El transistor conmutador de drenador a surtidor no puede marcar continuidad. Si el drenador surtidor suena continuidad, hay un corto en el propio transistor. ¿Cuál otro puede marcar continuidad? El transformador chopper entre sus terminales del primario o del secundario. Es totalmente normal. Le he dejado un video y una guía bastante corta específico de cuáles pueden marcar continuidad. Por ejemplo, las resistencias no pueden marcar continuidad al menos que su valor resistivo sea bajo, o resistencias de protección. Por ejemplo, aquí tengo una. Vamos a ver si esta me marca continuidad. Mira el valor, porque estas van cercano al transistor entre el surtidor. ¿Te das cuenta? Si la resistencia te marca así, no significa que esté en corto, amigos y compañeros. Las resistencias no se ponen en cortocircuito. Quien te diga a ti que una resistencia se pone en corto es mentira. Por lo menos resistencias de lo que viene siendo de circuitos de fuente conmutadas, no. Se puede, en este caso, las resistencias o se abren, es decir, que se dañen, o se alteran generalmente su valor hacia arriba. Es raro encontrar incluso que se alteren hacia abajo. ¿Ya? Esto es una guía básicamente que tú debes conocer cuáles son los componentes que marcan continuidad en una tarjeta y cuáles no. Espero te haya servido esta guía, amigo, y esto aplica para cualquier tarjeta electrónica de fuente conmutada o incluso de tarjetas mainboards, ¿ya? Así que suscríbete al canal, dale like y compártelo en alguna de tus redes sociales. Muchas gracias, te habla Handa Silva del canal Electrónica Handa Silva.